Muy buenas noches. Un placer nuevamente podernos encontrar a través de este video. Es una alegría que podamos compartir juntos la palabra de Dios en esta noche y espero que hayas podido orar y hayas podido hacer los pedidos generales y también los pedidos particulares. Es muy importante que todos juntos nos podamos reunir para orar en esta noche. Vamos a compartir la palabra de Dios y en esta oportunidad vamos a seguir estudiando y leyendo el libro de 2 Samuel. Ya estamos en el capítulo 19 y el título del mensaje de hoy es "Con Dios es mejor arrepentirse". Cuando se trata de tratar con Dios es mejor acudir al arrepentimiento. ¿Sí? Vamos a ver una historia, quiero ponerte en contexto, por supuesto no vamos a leer el texto, es muy extenso, pero sí te quiero poner en contexto muy rápido de qué es lo que estamos viendo. Recordarás, si has escuchado los últimos mensajes, que estamos viendo el momento donde hubo una rebelión en el reinado de David. El rey David estaba reinando y uno de sus hijos, Absalón, se levanta, hace un complot contra él y finalmente David tiene que salir de Jerusalén, huir, ¿no?, al exilio por todo este complot. Finalmente hay una guerra entre las fuerzas, el ejército de David y el ejército de Absalón, y finalmente Absalón muere en esta batalla. Y David, vamos a ver en el capítulo 19 que David está regresando a Jerusalén para tomar control del reino una vez más, luego de haber pasado un momento muy angustiante porque por la muerte de su hijo, que a pesar de que se había levantado y se había transformado en su enemigo, obviamente era su hijo y él lo amaba profundamente. Luego de haber pasado toda una escena que está al principio del capítulo 19, donde David está muy angustiado por toda esta cuestión, finalmente vuelve, emprende el retorno a Jerusalén y hay toda una situación donde tiene que ir convenciendo a los distintos jefes de las distintas tribus. Acordate que Jerusalén estaba dividido en tribus, y hay toda una cuestión política que David tiene que trabajar en el reconocimiento de varios de esos ancianos para poder finalmente volver y transformarse en el rey de todo Israel. También vamos a ver que hay como una dificultad entre las tribus de Judá y las de Israel, y empieza a ver como lo que después vamos a ver en la historia, que es como un enfrentamiento entre el norte y el sur. Finalmente la nación se va a dividir, después va a haber un conflicto, una guerra civil entre los dos reinados, y ya empieza a haber toda esta cuestión. Pero lo importante de esta situación, él tiene que regresar. Para regresar tiene que cruzar el río Jordán, y vamos a leer un momento donde al cruzar el río Jordán muchas personas vuelven a reconocerlo como rey. Entre ellos está una persona que se llama Simi, que era una persona que cuando él estaba saliendo de Jerusalén porque lo estaba persiguiendo su hijo, este señor Simi lo había insultado de tal manera que algunos de los capitanes que estaban con David habían querido matarlo, y él, en su momento de tanta angustia, decidió no pasarlo por las armas a este Simi, sino que dejar pasar su ofensa. Pero cuando regresa se encuentra con este hombre que se arrepiente de haberlo insultado, de haberlo maldecido, y a pesar de que otra vez alguno de sus generales lo quiere matar, vamos a ver una situación donde David muestra el corazón de Dios. Una vez más muestra el corazón de Dios y perdona a esta persona. Y vamos a ver algunos conceptos del arrepentimiento de este señor Simi, que me gustaría que lo consideremos en esta noche, porque me parece que tiene que ver con algunos conceptos del arrepentimiento que nosotros debemos tener en cuenta cuando nos enfrentamos a Dios. Por eso el título de la prédica de hoy es "Con Dios es mejor arrepentirse". ¿Sí? Vamos a leer la parte que quisiera que consideremos en esta noche. Está en 2 Samuel, capítulo 19, verso 18. La segunda parte dice: cuando el rey estaba por cruzarlo, está hablando del río Jordán porque él estaba regresando, Simi, hijo de Gerá, se inclinó ante él y le dijo: ruego a mi señor el rey
que no tome en cuenta mi delito, ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo el día que su majestad salió de Jerusalén. ¿Recordás que te conté que lo había insultado? Le ruego a su majestad que olvide eso. Reconozco que he pecado, y por eso hoy, de toda la tribu de José, he sido el primero en salir a recibir al Señor, a recibir a mi señor el rey. ¿Sí? Pero Abisai, hijo de Sarbia, exclamó: Simi maldijo al ungido del Señor y merece la muerte. David respondió: hijos de Sarbia, esto no es asunto de ustedes sino mío. Están actuando como si fueran mis adversarios. ¿Cómo va a morir hoy alguien del pueblo cuando precisamente en este día vuelvo a ser rey de Israel? Y dirigiéndose a Simi, el rey le juró: no morirás. Hasta acá la palabra de Dios. Quiero recordar también un concepto. Acá estamos viendo a David con el corazón conforme al pensamiento de Dios. Dios es un Dios muy perdonador, y cuando hay arrepentimiento genuino, el Señor perdona. Hay un texto que quiero que consideres también. Está en Ezequiel, muchos años después de toda esta situación. El profeta Ezequiel escribe en el capítulo 18, verso 23, dice: ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? ¿No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva? Yo, el Señor, lo afirmo. Lo que acá el Señor está diciendo es que Dios no quiere la muerte del malvado. Todo lo contrario, lo que quiere es que se vuelva de su mal camino para que pueda vivir, para poder ser perdonado. Finalmente, es el Señor Jesucristo, en el capítulo 5 de Lucas, que nos recuerda: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Con Dios es mejor arrepentirse. A mí me gustaría que reflexionemos brevemente sobre 3 conceptos del arrepentimiento de Simi, que podemos aprender algo muy valioso para nuestras vidas en esta noche. Lo primero que quiero decir del arrepentimiento de Simi es que fue un arrepentimiento humilde. Dice la palabra de Dios que él, cuando vio venir al rey, se inclinó y le rogó. Fue humilde, le reconoció como rey. Él se inclinó y le rogó. La segunda cosa que quiero mencionar respecto del arrepentimiento de Simi es que fue honesto. ¿Sí? Él dice: reconozco que he pecado. Él reconoció que había pecado contra el rey. La tercera cosa que quiero hacer foco en el arrepentimiento de Simi es que fue un arrepentimiento activo. Dice: he sido el primero de la tribu de José en bajar a recibir al rey. ¿Sí? No solamente se arrepintió, no solamente lo expresó, sino que fue al encuentro del rey. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros podemos ver estas 3 características en nuestro arrepentimiento espiritual respecto de nuestro Rey, que es el Señor Jesucristo, debemos darnos cuenta que de la misma manera nuestro arrepentimiento debe ser humilde. ¿Sí? Debemos inclinarnos delante del Señor y rogarle por nuestros pecados, para que Él nos perdone. Nuestro arrepentimiento tiene que ser honesto, tiene que ser de corazón. Reconozco que he pecado, dijo Simi, en una actitud totalmente honesta, donde uno se da cuenta que ha fallado. De la misma manera debemos presentarnos delante de nuestro Rey, el Señor Jesucristo, para pedirle perdón de manera honesta, reconociendo que hemos transgredido, que hemos pecado, que hemos fallado, que nos hemos equivocado. Finalmente, Simi hizo un arrepentimiento activo, fue al encuentro del Rey. Y la palabra de Dios nos invita a que vos y yo, cuando nos hayamos equivocado, cuando hayamos pecado, tengamos un arrepentimiento activo. ¿Sí? El Señor nos ha dejado una herramienta maravillosa, que es la oración. Juan en sus cartas nos dice: todas estas cosas las escribo, hijitos, para que no pequen, pero si alguno pecó, recuerden que tenemos a Jesucristo el justo a nuestro favor. Es nuestro abogado, el que está abogando por nosotros. Así que la Biblia nos invita a tener un arrepentimiento activo, ir en arrepentimiento al Señor, ir y pedirle, y tener un arrepentimiento humilde, inclinarnos delante del Señor, reconocer que Él es nuestro Dios, que nosotros nos hemos equivocado y hemos pecado contra Él, tener un arrepentimiento honesto, reconocer nuestro pecado y finalmente tener un
arrepentimiento activo. El Señor está esperando nuestro arrepentimiento, está esperando tu oración de arrepentimiento para perdonarte. Tal vez, como Simi, usted esté pensando que al haber ofendido al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no le quiere perdonar. Lo maravilloso de esta historia es que finalmente David muestra el corazón de Dios. Y el corazón de Dios dice, no morirás. Te quiero perdonar. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, que es lo que nos invita el Señor Jesucristo a recordar, a pensar y a vivir como una realidad en nuestra vida. No importa el nivel de nuestras transgresiones, no importa, como siempre digo, qué tan bajo hayamos caído, el Señor está esperando que nuestro arrepentimiento sea humilde, honesto y activo. Así que con Dios es mejor arrepentirte. Yo no quiero la muerte del malvado, dice el Señor. Yo quiero que se transforme, que se vuelva de su mal camino y que vuelva a mí y que viva. Así tal cual ha dicho David, no morirás. El Señor Jesucristo celebra cada vez que un pecador como vos y yo venimos al arrepentimiento. Muchísimas gracias por escucharnos. Que el Señor te bendiga y muy buenas noches.